¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que hoy vivimos en un mundo que es malo, en un mundo que es duro, en un mundo que está todo patas arriba. Y creo que tal vez yo no soy el único que se enteró de una noticia que tal vez muchos de ustedes se han enterado. Como por ejemplo ayer me contaron, no sé si estoy mal, no sé si tengo bien los hechos, lo dije en los servicios pasados, ni siquiera pregunté bien el hecho de cuándo fue, pero hace poco asesinaron a unas personas en el aeropuerto. Si me hubieran dicho yo no hubiera venido. Pero lo que quiero decir con todo esto es de que nos preguntamos dónde está Dios en medio de toda esta maldad. ¿Dónde es que está Dios cuando pasan todas estas cosas en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo? Incluso la noticia que también salió hace poco de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Muchos de nosotros tal vez nos molestamos. No voy a entrar en controversia, eso que lo haga nuestro pastor, ¿verdad? Y todo lo malo que yo vaya a decir acá, que él lo arregle. Yo voy a estar en Dallas, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que a nosotros no nos gusta que se burlen de Dios. A nosotros no nos gusta que se burlen de lo nuestro. Pero no quiero hablar acerca nada más de los Juegos Olímpicos. Lo que quiero hablar es de que esa es una muestra de cómo el mundo está hoy en día. El mundo está patas arriba, está desorientado, está completamente oscuro, malo. Y lo podemos ver también más atrás. No nada más miremos los Juegos Olímpicos y lo que pasó, sino que también miremos hace tiempo atrás, por ejemplo, Netflix, cuando sacaron una serie donde se burlaban de Jesús y se burlaban de toda la sexualidad. Y muchos de nosotros, tal vez hoy en día, podemos intentar querer cancelar a Netflix y decir, ya no tengamos cuentas de Netflix, ya no vayamos a Target, ya no consumamos Starbucks, ya no hagamos todo esto, ya no miremos los Juegos Olímpicos. Y queremos nosotros intentar cancelar a toda la gente y todo lo que está allá afuera que es malo. Yo soy el tipo de persona que no piensa de esa manera. Porque yo creo que el Señor no nos mandó a intentar callar la voz del mundo. El Señor nos mandó a nosotros a hacer una voz más grande que la voz del mundo. Que no importa lo que esté pasando allá afuera, nosotros tenemos que gritar más fuerte, hablar más alto y que nuestra voz se escuche. El problema de los Juegos Olímpicos y de todo eso es porque no hay un cristiano ahí que esté brillando. No hay alguien de la iglesia que esté ahí. Somos muy buenos para preparar ministros, pero muy malos para preparar personas que brillen en posiciones políticas, de deporte, de negocios. Las universidades hoy en día están enseñando ideologías completamente oscuras, porque nosotros hemos entregado nuestra responsabilidad de enseñar a la sociedad la palabra de Dios. Hemos pensado que Dios no está en la ciencia, Dios no está en los deportes, Dios no está en la economía, y nada más pensamos que está en la iglesia. Y en la iglesia venimos a orar para que Dios cambie al mundo, pero no nos atrevemos a ir al mundo para poder cambiarlo junto con Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros como seres humanos siempre hemos estado acostumbrados a buscar el responsable de todo. Y ahí es donde preguntamos nosotros, ¿dónde está el culpable de todo este desastre? ¿Dónde está el culpable de lo que sucedió en el aeropuerto? ¿Dónde está el culpable de lo que sucedió en la esquina el otro día en mi casa? ¿Dónde está el culpable de lo que está sucediendo en la economía? ¿Dónde está el culpable de todos estos lugares? ¿Dónde está el culpable de Venezuela? ¿Dónde está el culpable de Puerto Rico? ¿Dónde está el culpable? Y luego caemos a una pregunta que es muchísimo peor. Y empezamos a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en la economía que se está cayendo? ¿Dónde está Dios en el gobierno que está desordenado? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en toda esta maldad? Y empezamos a hacernos esa pregunta. Y lo gracioso de todo esto es que pensamos de alguna manera u otra que nosotros somos más inteligentes que Dios y por lo tanto utilizamos eso como una excusa para dejar de creer en Dios. Y usted se va a dar cuenta que las personas que no creen en Dios porque no han podido resolver esta pregunta de dónde está Dios en medio de todo este dolor son las personas que más odian a Dios. Porque no se dan cuenta que nosotros no fuimos los primeros en preguntarnos dónde está el culpable de toda esta maldad. El ser humano no es el primero en absolutamente nada.
Nosotros nada más somos seres insignificantes. La tierra lleva miles de años. Y acá nosotros apenas tenemos, ¿qué? 30, 40, 50, 60, ni 120 años en esta tierra. Y pensamos que sabemos más, que podemos más, y que podemos encontrar a alguien que es el culpable de todo lo que está pasando. Y por eso empezamos a decir, ¿dónde está Dios? Que dejó que la maldad entrara. Pero realmente fue Dios el primero que hizo esa pregunta. Y lo miramos en Génesis 3:9, donde nosotros como seres humanos permitimos que la maldad entrara a la humanidad. Nosotros. Y cuando nosotros permitimos que la maldad entrara, viene Dios y le pregunta a Adán. Dice, Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estabas tú que permitiste que la maldad entrara al lugar que yo te dejé a ti para que lo cuidaras? ¿Dónde estabas tú cuando tu familia te necesitaba? ¿Dónde estabas tú cuando tu negocio te necesitaba y tus empleados te necesitaban? ¿Dónde estabas tú cuando tu jefe necesitaba de ti? ¿Dónde estabas tú cuando permitiste que la maldad entrara a tu casa, que la división, que la pelea, que la discordia, que la lujuria entrara a tu casa? ¿Dónde estabas tú cuando permitiste que algo se interpusiera entre tú y tus hijos? Porque es nuestra responsabilidad. Dios le entregó al hombre el mundo. Y el hombre no fue lo suficientemente responsable de poder cuidarlo. ¿Sabe qué es lo que sucede? El origen de todo este desastre mundial, el origen de toda esta maldad, no es la ausencia de Dios, es la ausencia del hombre. Porque el hombre se escondió de lo que Dios lo mandó a hacer, que es cuidar el jardín que le dio. ¿Dónde estás, Eva? Deberías estar cuidando lo que yo te mandé a cuidar. Por eso es de que somos nosotros los culpables. Por eso es de que Cristo vino a redimirnos a nosotros, porque los culpables somos nosotros. Usted se pregunta por qué nosotros somos los pecadores. Bien sencillo, porque nosotros perdimos y entregamos nuestra responsabilidad, y por nuestra culpa el mundo está como está. Somos los culpables de, en lugar de dominar la tierra, que la tierra nos esté dominando a nosotros. Las finanzas deberían estar bajo tu control, pero mírate a ti, ellas te controlan ahora. Las artes, los deportes, la sociedad, el gobierno debería estar bajo el control y el dominio de los hijos de Dios, pero se lo hemos entregado al mundo. Por eso tenemos que entender que el plan de redención de Dios no nada más se queda con nosotros. Hemos pensado de alguna manera de que Cristo nada más vino a redimir nuestra vida y que ahí se acabó. Pero esa es una mentira. Esa no es la verdad. Si una verdad no está completa, no es verdad. Si me hace una verdad a medias, ¿para qué? La verdad completa es de que Cristo vino a redimir tu vida para que con tu vida junto a Él podamos conquistar el mundo que Él una vez nos dio a nosotros. Por eso es de que tú no estás muerto todavía y llevas años siendo cristiana o cristiano. Porque Dios ya redimió tu vida, pero le hace falta redimir el mundo junto a ti. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que tenemos que darnos cuenta que Dios nos mandó a la tierra para retomar lo que Él una vez nos dio a nosotros. Él nos dio este mundo y es momento que nosotros lo retomemos, porque es nuestro. Es nuestro, es nuestro, es nuestro,
Es nuestro. Usted se da cuenta que cuando Jesús vino, Él dice: yo vine para rescatar lo que se había perdido, no a quienes se perdieron, lo que se había perdido. Usted está perdido bien sencillo porque usted perdió algo que estaba dentro de usted, y eso es su llamado y asignación de cuidar la tierra. Y por esa misma razón, luego usted se perdió. Pero usted no va a encontrar el camino hacia Cristo hasta que usted no encuentre para qué Dios lo trajo. Y Dios lo trajo para multiplicar, para gobernar y dominar esta tierra. Para eso nos trajo. Y es tan enfermo como el mundo nos ha ensuciado, porque cuando hablamos de dominar la tierra, pensamos que es una dictadura. Pero realmente no es así. El dominio de parte de Dios, esto es bien interesante porque el dominio de parte de Dios da más libertad que cualquier otra cosa. Nosotros deberíamos escoger incluso a los líderes por la libertad que nos dan a nosotros de poder multiplicarnos para el bien de la sociedad, no por la capacidad que ellos tienen de nada más darnos regalitos. Y Dios, ese es el tipo de Dios que tenemos, el que te da la capacidad de crecer, no nada más para tu bien, sino para el bien de la sociedad. ¿Me estás siguiendo o no me estás siguiendo? Por eso es momento que retomemos lo que el Señor nos dio. Mire cómo continúa esta conversación entre Adán y Dios. En Génesis 9:10 dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y el hombre le contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Tuve miedo. Y por eso me escondí. ¿No te parece un poquito conocida esta conversación? Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Tú venías por ahí, tuve miedo y me escondí. Es muy similar a la historia que Jesús después nos toca en la Biblia de la parábola de los talentos. Si miramos nosotros en Lucas capítulo 9, nosotros vamos a encontrar esa historia. Vamos a encontrar esa historia donde Dios viene y le da a 3 siervos diferentes capacidades, diferentes talentos. Y miramos cómo cada quien cuida sus talentos y los multiplica de diferente manera. Y mira lo que dice el versículo 20 al 21. Y ustedes ya saben que el primer siervo lo multiplicó, el segundo siervo lo multiplicó y el tercero lo escondió. Y dice: pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo. Le voy a hacer la pregunta hoy en día: ¿cuándo fue la última vez que usted se escondió porque tenía miedo de cumplir la responsabilidad que Dios le dio? ¿Cuándo, mejor dicho, usted utilizó el miedo como una excusa para salirse de la responsabilidad y el llamado que Dios le ha dado? ¿Cuándo tú dijiste que era demasiado para ti como para cargarlo? Y no le creíste a Dios de que Él te había hecho suficiente para poder llevarlo. ¿Cuándo negaste la negación de Dios y corriste a esconderte? Es interesante porque en estas 2 historias que miramos, que es lo mismo, nos vamos a dar cuenta de que nosotros no somos los culpables por lo que no hicimos. Perdón, no somos culpables por lo que hicimos. Tú no eres culpable por lo malo que hiciste. ¿Sabes por qué? Lo malo que tú hiciste, Dios lo redime. Todo lo malo que tú hiciste. Tú quieres que te dé las buenas nuevas de Cristo. Las buenas nuevas de Cristo es de que Él te salva. Y todo lo malo que tú hiciste, Él lo redime. Ahora, ¿cómo va a redimir algo que tú no hiciste? ¡Qué silencio! Solo escucho los ventiladores aquí, pero el calor está aumentando, siento yo. Porque no somos los culpables de lo malo que hicimos. Somos culpables de todo aquello que nunca hicimos. Porque lo más catastrófico que podemos hacer en nuestra vida no es hacer cosas malas, es nunca haber hecho lo bueno que Dios nos mandó a hacer.
El peor error de Judas no fue vender a Jesús, fue nunca regresar a sus pies, a hacer y remediar lo malo que él hizo y hacer lo bueno. El error más grande de Eva no fue comer el fruto prohibido, sino fue nunca haber cuidado lo que Dios le mandó que tenía que cuidar. Si ellos hubieran regresado a hacer lo que Dios les mandó a hacer, todo hubiera sido diferente. Porque hay redención para lo malo que hiciste, no para lo que nunca hiciste. Mire lo que dice esta historia, porque esta historia nos la han enseñado, donde podemos sacar muchos principios acerca de multiplicar, de prosperar, de crecer, ¿sí o no? Y se puede aprender mucho de eso, pero esa no es la esencia nada más. Porque en la Biblia podemos sacar muchos principios, pero lo que Jesús estaba diciendo acá no nada más era un principio de multiplicar, no nada más un principio de emprender o de ser fiel nada más, sino que lo que él estaba hablando aquí era acerca de cómo ser bueno o cómo ser considerado malo. Al primer siervo le dice buen siervo y fiel. Al segundo le dice lo mismo, buen siervo y fiel, porque hicieron lo que les mandó. Ahora el tercero, mira lo que dice en el capítulo 19 de Lucas, verso 22. Siervo perverso. Espérate, Jesús, yo entiendo todavía que me digas perezoso. Entiendo todavía que me digas cobarde porque me da miedo hacer. Me da miedo invertir, moverme, arriesgarme un poco. Entiendo que me digas vago, pero perverso. El Señor nos dice perversos porque realmente para Él no es lo mismo hacer nada más lo mínimo. Porque una cosa es que tú hagas lo mínimo. Está bien, haz lo mínimo, eso es pereza. Haz lo mínimo, eso te podemos considerar un vago. No es no hacer nada, porque no hacer nada en los ojos de Dios es perversidad. Un vago no es el que no hace nada, es una persona mala. Y podría hablar mucho acerca de eso, desperdicia recursos, desperdicia tiempo, nos quita oxígeno. Nosotros pagamos impuestos para mantenerlo. Por eso, aunque tú hagas lo mínimo, es considerado pereza delante de los ojos de Dios. Y no hacer nada, eres considerado malo. Lucas 6:32 dice, si solo aman a quienes lo aman, ¿qué mérito tiene eso? Y nos compara luego con alguien malo que es un pecador. Y dice, hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Imagínense, el pecador, ¿qué mérito tiene? Y le voy a decir una cosa. El problema es de que hemos confundido nosotros la santidad con la evasión. Pensamos que nada más se trata de andar evadiendo las cosas. Hay que evadir, dejar de ver esto, hay que dejar de ver lo otro, hay que dejar de hacer esto, hay que dejar de hacer lo otro. Y yo le creo, sí tenemos que hacer todo eso, pero ahí no termina. Porque la santidad no se trata acerca de evadir. Y nos hemos acostumbrado, y por alguna razón nos hemos acostumbrado a evadir un montón de cosas malas que terminamos evadiendo incluso las buenas. Y pensamos que ser santo es irse a esconder a una isla o a una montaña donde nadie nos hable ni nos toque y nosotros podemos dedicar nuestra vida a Cristo. Pero ¿para qué vas a dedicar tu vida a Cristo si no estás impactando, si no estás haciendo nada, si no estás trayendo el reino de los cielos a la tierra? ¿Me sigue o no me sigue? Por eso no hacer nada no te hace santo. Es que yo no hago nada malo, es que yo no metí las patas, es que yo... Y pensamos que eso es ser santo. No hacer nada no te considera santo. El no hacer nada se te considera inútil. Porque no has hecho lo que se te pidió ni más. Y pensamos que la santidad es evitar el pecado. Y ese no es el concepto de la santidad. El concepto de la santidad no es evitar el pecado, es vivir buscando a Dios todos los días de nuestra vida, que es muy diferente.
Uno es enfocándose en dónde está el diablo, tengo que huir de él, y el otro es dónde está Dios, a dónde yo voy hacia él. Es muy diferente. Por eso es de que Dios no nos creó a nosotros para huir del mundo, sino que Dios nos creó para conquistar al mundo. Dios no nos mandó para, ay, ¿qué está pasando con los Juegos Olímpicos, con las películas que están saliendo ahora? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Lo que tienes que hacer es ir y tú da una propuesta más grande. La iglesia tiene que ser la primera en levantar las personas que vayan y que creen nuevas tendencias, pero nosotros ahora copiamos tendencias del mundo y el mundo ya no nos respeta, sino que somos la burla del mundo. Antes la iglesia era respetada, hoy en día se ríen de nosotros. Este servicio lo siento más redargüido que los otros, fíjense. ¿Y qué es lo que sucede con todo esto? Y aquí es donde yo ya voy a lo bueno, para que usted pueda salir bien de aquí. Y es que Adán y Eva cometieron dos errores que nosotros no podemos cometer. Hicieron dos cosas que nosotros tenemos que evitar a toda costa. Y estas dos cosas están arraigadas mucho en el miedo. Y lo primero que ellos hicieron fue, ellos temieron a lo incorrecto. Ellos, en lugar de haber respetado a Dios, decidieron respetar al diablo. Ellos respetaron más el consejo de la serpiente que lo que obedecieron el mandato de Dios. Ellos le hicieron más caso a un animal que al que creó a los animales. Y ahí nos damos cuenta por qué en el mundo está de arriba para abajo. El mundo está completamente idiota. Y es bien sencillo. En la palabra de Dios nos dice que el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios produce sabiduría. Y como nosotros le hemos temido al mundo, se ha puesto al revés. Porque si el temor de Dios produce sabiduría, el temor del mundo produce ignorancia. Y hoy el mundo es ignorante. Piensa que el arte es pornografía. Piensa que el gobierno nada más es una comedia. Y nos reímos de todos los políticos. Y nos burlamos de todos ellos. Lo tenemos al revés. Hoy los negocios son manipulados. Hoy en día, donde tenemos más tecnología, más salud, hay gente que tiene más acceso a cualquier necesidad básica de la historia de la humanidad. Aún así, hoy en día hay más suicidios en todo el mundo de toda la historia. Todo porque en lugar de temer a Dios, hemos temido al mundo. Así que el problema ha sido cómo hemos visto a Dios. Pensamos que Dios nos viene a quitar. Realmente no es así. Dios viene a darte todo aquello que tú cediste a alguien más. Tienes que cambiar tu percepción. Dios no te quiere quitar nada, el mundo te lo quiere quitar. Dios es el que te lo quiere dar para que tú lo multipliques. Dios no viene a quitarte, Dios viene a maximizarte. Dios no viene a restarnos, viene a sumarnos. Eso es lo que Dios viene a hacer con nosotros. Así que no podemos seguir temiendo al mundo. Tenemos que empezar otra vez a temer al Señor. Número 2, el segundo error de Adán y Eva fue haber pensado más en sí mismos que en la misión que Dios les dio. Es gracioso porque tenemos más miedo a quedar mal, a ser avergonzados, a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero muchos de nosotros estamos pensando más en nosotros mismos que el llamado que Dios nos dio. Y nuestra propia vida es más importante que lo que Dios nos dio a nosotros.
Y empezamos a temer el qué dirán las demás personas. Empezamos a acobardarnos por si nos caemos. Y no nos da miedo caer ni perder. Lo que nos da miedo es cómo la demás gente nos va a ver, porque estamos tan llenos de nosotros mismos. Y el problema de todo esto, si ustedes se dan cuenta, es el miedo. Señor, porque tuve miedo lo escondí, porque tengo miedo me escondo, porque tengo miedo no hago nada, porque tengo miedo me quito toda responsabilidad. Y entonces decimos que entonces tenemos que empezar a batallar el miedo. Y es la verdad, tenemos que batallar el miedo. Y pensamos que lo opuesto al miedo es valentía. Y empezamos a venir a la iglesia para ser motivados porque queremos ser valientes y aquí y allá, ¿verdad? Y queremos, no sé si está bien dicho lo que voy a decir ahorita, queremos como que hypearnos o elevarnos o sentirnos más emocionados, más enérgicos, ¿verdad? Porque pensamos que eso es valentía, ¿verdad? Y yo voy, que no sé qué, y que aú y todo eso. Pero realmente lo contrario al miedo no es valentía, lo contrario al miedo es amor. Porque usted sabe lo que dice la Biblia. El verdadero amor echa fuera todo temor. Ahora usted no puede producir amor. Yo no puedo producir ni crear amor. El único que nos puede dar amor a nosotros es Dios. Dios es el productor y el dador del amor. Sin Él no tuviéramos amor. Pero ahora, ¿por qué nosotros tenemos tanto miedo, no tenemos amor? Bien sencillo. Es bien sencillo. La valentía pensamos que es la ausencia del miedo. Pero la valentía realmente es la ausencia de yo. Es la ausencia de mí mismo. Y Dios no te puede llenar de su amor si tú estás lleno de ti mismo. Si tú sigues estando lleno de tus deseos, de tus gustos, de tus propios miedos. Si tú sigues estando lleno nada más de cuidarte como tú te ves y no piensas en las demás personas, Dios no puede llenar a una persona que está llena de sí mismo. El mismo Satanás se fue del cielo porque estaba tan lleno de sí mismo. Por lo tanto, tenemos tanto miedo cuando no estamos llenos de Dios. Estamos llenos nada más de nosotros mismos. Y hoy vivimos en una época donde hablamos mucho acerca de superación personal, de salir adelante, y pensamos que entre más nos ayudemos a nosotros mismos, más vamos a salir adelante. Usted no sabe cuánto miedo tienen esas personas realmente, porque no tienen a Dios. Tienen que llorar antes de salir a decirle a todo el mundo que no llore. Y no digo que no tenemos que llorar. Lo que estoy diciendo es de que no tienes que pasar eso solo, porque el amor de Dios te llena a ti. Así que el miedo se transforma en valentía. Usted ha visto eso de la materia, no. La materia no se pierde, ¿verdad? Solo se transforma. La energía, perdón, no se pierde, solo se transforma. Es lo mismo con el miedo. El miedo una vez fue valentía, que se perdió a sí mismo porque se enamoró de sí mismo. Es el diablo. Alguien tan valiente se enamoró de sí mismo que olvidó a Dios y se convirtió en miedo. Y hoy quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Quiere llenarte tanto de ti mismo que tengas miedo. Por eso es de que Dios quiere venir y tomar ese miedo y transformarlo en valentía, llenándote de amor. Porque debe llegar un día donde tu misión, tu asignación valga más que tu propia vida. Donde entregues absolutamente todo lo que tienes y lo que eres por amor. Donde tu vida sea dedicada al servicio a otros y no al tuyo. Un verdadero hombre de Dios es aquel que pierde su vida por el llamado de parte de Dios. Es aquel que entrega su vida por su familia. Es aquel que lo da todo por su nación. Es aquel que se olvida a sí mismo
para que todo el mundo pueda recordar a Cristo para siempre. Ese es un verdadero hombre de Dios. Así que este es un llamado a que cuando nuestros pastores vengan, que nosotros podamos entregarles una iglesia multiplicada. Y no nada más a nuestros pastores, sino que a Dios mismo. Que nos encuentren mejor de como nos dejaron. Que retomemos una vez más el mundo y el universo que Dios nos dio a nosotros porque nos pertenece. Mire lo que dice Josué 1:3. Dios le da una promesa a Josué. Y esto ustedes ya lo saben. Dice: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies, donde quiera que pongan los pies, estarán pisando la tierra que yo les he dado. Los pies. Donde quiera que ustedes vayan, donde quiera que su planta de los pies toque, estarán pisando la tierra que yo les he dado. Pero la tierra no puede ser dada si tus pies no pisan la tierra. Por lo tanto, viene Dios y le da la promesa a Josué. Pero es responsabilidad de Josué que se cumpla. Dios te da la promesa, pero es tu responsabilidad. Y hay muchas personas de que no viven la promesa de parte de Dios porque huyeron de su responsabilidad de llegar a cumplirla. No pisaron donde Dios los mandó a pisar. Tuvieron miedo y se quedaron escondidos. ¿Qué fue lo que dijeron las otras personas unos versos antes? Hay unos gigantes ahí, tenemos miedo, no nos van a ganar. Y nunca vieron la tierra. Porque donde sea que tú pongas los pies, ahí va a ser la promesa de Dios. Y donde sea donde tú dejes tus pies, tú mismo te vas a privar de la promesa de parte de Dios para tu vida. Así que Dios te llamó a ir a conquistar. Él no lo va a hacer por ti, pero va a ir contigo. Porque eso es lo que el Señor hace. Mira lo que dice Romanos 16:20. Si alguien me puede ayudar en el piano. Y dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No los pies de Él, vuestros pies. ¿Qué significa esto? Regresemos de nuevo a Adán y Eva. Una vez más, Dios da una profecía ahí y le dice al hombre, le dice: tú vas a tener que trabajar y sufrir con el sudor de tu frente. A la mujer le dice: tú vas a tener que parir a tus hijos y a tu generación con dolor. Y a la serpiente le dice: y yo mandaré un segundo Adán que te aplastará la cabeza con sus pies. Pero luego viene Cristo acá. Y el plan de redención de Cristo no era hacerlo todo Él, aunque lo hizo absolutamente todo para salvarte a ti y a mí. Pero el plan de redención de Cristo es más increíble, porque cualquiera le puede dar gloria a Dios de que Él creó todo el universo. Y Él puede tomar el crédito y la gloria y hacer todo lo que Él quiera. Él puede venir y partir océanos. Él puede venir y sanar enfermos. Él puede venir y cambiar la materia en cualquier cosa que Él quiera, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No importa. Es fácil para Él llevarse la gloria de esa manera. Pero es bien difícil hacer que alguien que no es absolutamente nada, que es insignificante, que proviene del polvo, que esté perdido, que a voluntad propia regrese. Y no nada más regrese, sino que también llegue a conquistar y ser como Él. Imagínense los cielos, qué es lo que dicen cuando miran a un hombre de Dios. No nada más levantarse del pecado, sino que ir y tomar responsabilidad en lo que Dios le dio. Eso le da más gloria a Dios que cualquier otra cosa en el mundo. Porque su sangre es lo suficiente, no nada más para hacer lo que Él quiere, sino para transformarnos a nosotros, en que en voluntad propia nosotros hagamos su voluntad y reconquistemos la tierra que una vez nos dio. Imagínese el diablo, el enemigo, ¿qué es lo que va a estar pensando? De seguro Dios va a controlar la mente de todo el mundo,
Pero Dios no quiere controlar tu mente. No hay virtud en eso. Pero hay mucha virtud en transformarnos a tal nivel que nosotros mismos lleguemos a ser como Dios quiere que nosotros seamos. Ahí está el milagro. En que lo que una vez algo no era nada se convierta en todo lo que una vez Dios quiso que fuera. Por eso el plan de Dios te incluye a ti. Por eso tú no has muerto. Por eso tú sigues aquí. Porque el plan de Dios no termina con tu vida. El plan de Dios nada más empieza con tu vida. Hay muchas cosas que a través de tu vida Dios va a hacer. Y estamos creyendo que en Fuente de Agua Viva no está a punto de terminarse. Está nada más comenzando. Y cuando la gente nos vea a nosotros, se dé cuenta que nosotros estamos retomando el mundo que Dios nos dio, y digan: wow, yo quiero ser como ellos. Ahí es que está Dios. Porque ¿cómo es posible que un hombre pueda estar tan lleno del Espíritu de Dios para conquistar todo eso? Regresemos a la pregunta del inicio. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde tú estás en medio de toda esta maldad? ¿Qué vas a hacer con el desastre de Puerto Rico? ¿Qué vas a hacer con el desastre del mundo? ¿Qué vas a hacer con mi familia? ¿Dónde tú estás? Yo imagino a todos nosotros y a Dios, nosotros allá abajo, diciéndole: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de todo este dolor? ¿Dónde estás en medio de todo esto? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué va a pasar ahora? Dame una confirmación. ¿Qué tú vas a hacer? Necesito saber qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer con mi familia? ¿Qué vas a hacer con mis negocios? ¿Qué vas a hacer con el dinero, las finanzas, el gobierno? ¿Qué vas a hacer? Imagino a Dios arriba diciendo: ¿qué voy a hacer? Yo ya te hice a ti. Ve y haz todo lo que te mandé a hacer. Retoma el gobierno, retoma las artes, retoma las calles, retoma la cultura, retoma las universidades, retoma a tus hijos, retoma a tu familia, retoma la responsabilidad de venir y multiplicar el mundo que yo te di. Póngase de pie ahí donde está. Quiero que usted mire por un segundo sus pies, que mire sus manos. Y quiero que realice por un segundo que sus pies y sus manos son el milagro que Dios hizo para Puerto Rico. Son el milagro que Dios hizo para este mundo. No importa la edad que usted tenga. Si tiene 15, 25, 30, 60, 140, yo no sé. Aquí dicen que ustedes viven para siempre. No lo sé. Pero si usted está aquí, lo que sí sé es de que hay algo que usted tiene que hacer. Así que estos pies y estas manos son el milagro que Dios ha creado. Nuestro pastor escribió un libro. Escribió un libro bien interesante acerca de los amigos, amistades que sanan. Y dice que uno muchas veces, cuando le pide a Dios por un milagro, Él envía a un amigo. Y muchos de nosotros hemos estado pidiendo por un milagro, o que Dios envíe un amigo. Hoy quiero que cambiemos esa oración para que hoy nosotros seamos ese amigo, seamos ese milagro que alguien más está pidiendo. Ya basta de nosotros estar buscando quién nos ayuda. Mejor equipémonos para ayudar a los demás, porque el Espíritu de Dios está dentro de usted
está con nosotros aquí, ahora y para siempre, para conquistar lo que Dios nos mandó a conquistar. Y este mundo nos pertenece, no le pertenece a las demás personas, no le pertenece a la demás cultura, no le pertenece al mundo, nos pertenece a nosotros, los hijos de Dios. Y de ahora en adelante Fuente de Agua Viva tiene que ser la iglesia que sea conocida, porque nosotros estamos conquistando todo lo que está allá afuera. No nada más estamos escuchando a un predicador aquí bonito, guapo y bien parecido, sino que estamos nosotros yendo a conquistar allá afuera. Estamos retomando a nuestra familia, uniendo personas, uniendo a la sociedad, y que toda la gente en donde sea que estemos puedan ver a Cristo. Ese es tu trabajo. Y yo me di cuenta que estamos aquí nosotros los ministros nada más para prepararlos a ustedes para ir allá afuera. Nosotros no estamos aquí para nada más evangelizar, porque el mayor evangelio que la gente va a ver a Dios trabajando por medio de nuestras manos y nuestros pies. ¿Cuándo fue la última vez que usted, en lugar de venir y que un amigo se acercó a usted que necesitaba ayuda, que necesitaba qué sé yo, usted en lugar de ayudarlo nada más le dijo: voy a orar por ti, y te fuiste? No, ellos tienen que vernos a nosotros por nuestras manos y nuestros pies, porque lo que sea que nosotros toquemos va a ser conquistado. Es momento de empezar a tocar, es momento de empezarse a mover, es momento de empezar a caminar, es momento de empezar a conquistar, porque eso es a lo que el Señor nos llamó de una vez y por todas. Este mundo nos pertenece, esta sociedad nos pertenece, esta iglesia nos pertenece, esta isla nos pertenece, Estados Unidos nos pertenece, Centroamérica, Suramérica, el mundo completo nos pertenece. Así que cierra sus ojos ahí donde está. Señor Jesús, hoy te entregamos por completo nuestras manos, te entregamos nuestros pies, te entregamos lo que somos, Señor Jesús. Te pedimos perdón porque nosotros hemos adjudicado nuestra responsabilidad, Señor Jesús, y hemos huido porque hemos tenido miedo. Pero te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, por el poder de su palabra, por el poder de su sangre, de que hoy en día nosotros dejemos de temer al mundo y empecemos a temerte a ti. Que tu sabiduría sea la que nos guíe, que tu sabiduría sea la lámpara en nuestro camino, Señor Jesús. Que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos, que dejemos de pensar nada más en mis beneficios, en lo que yo voy a ganar, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, cómo saciarme, y que ahora empecemos a pensar en las demás personas, que pensemos en nuestras generaciones, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestros pastores, en nuestros discípulos, en nuestros empleados, en nuestros jefes, en nuestros gobernadores, en cada una de las personas, Señor Jesús, en el mesero, en cualquier persona, no importa qué persona sea, Señor Jesús, que podamos vaciarnos de nosotros mismos, llenarnos de tu amor y poder conquistar de una vez y por todas este planeta que nos has dado. Te pido que empieces a conquistar a cada familia, que empieces a conquistar a cada casa que está acá, Señor Jesús, cada negocio, cada trabajo, cada universidad, y que conquistes Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo entero a través de estas personas. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que Fuente de Agua Viva va a ser conocida como una iglesia que va a repartir más fuentes de bendición en todo el mundo, y que vamos a ser una luz en medio de la oscuridad. No vamos a huir de la luz, no vamos a huir de la oscuridad, sino que vamos a ir a la oscuridad a hacer luz. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros vamos contigo de ahora y para siempre.